Buenas tardes, le damos la bienvenida a una nueva charla, ¿cierto?, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez. Hoy seguimos con nuestro ciclo de charlas de Project Management. Recordemos que durante el mes de diciembre, los días jueves, tenemos una cita para hablar, ¿cierto?, del Project Management acá en nuestra facultad. Hoy nos convoca la charla Gestión Estratégica de Proyectos Sostenibles, en donde te invitamos, por supuesto, a conocer las claves para liderar proyectos que generan impacto positivo y perduran en el tiempo. Antes de darle el pase, ¿cierto?, a nuestro director académico, quiero indicarles, ¿cierto?, que las preguntas que vayan surgiendo durante la presentación las pueden hacer llegar a través de la sección Preguntas y Respuestas que se encuentra en el menú inferior de la ventana, ¿cierto?, de la plataforma Zoom o directamente a través del chat. Ahora, si se animan y quieren, ¿cierto?, preguntar a través del micrófono, también pueden levantar la mano y vamos a hacer llegar, tratar de contestar la mayor cantidad de preguntas, ¿cierto?, que el tiempo nos permita. Sin más preámbulos, quiero dejar con ustedes a Franco González, nuestro director académico del Magíster y diplomado en Project Management. Franco, muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Juan. Buenas tardes, Soledad. Buenas tardes a todos los asistentes a este webinar. Y bueno, le damos la bienvenida en esto que es hacernos cargo de que los proyectos que empecemos a gestionar y que ya estamos gestionando en las diferentes organizaciones contemplen la variable de sostenibilidad, o sea, incluir dentro de lo que es el alcance de nuestro proyecto las consideraciones, los requisitos que tienen que ver con el manejo del medio ambiente y también el manejo de las comunidades. Una perspectiva y unas dimensiones que dan un mayor, incrementan también el desafío en el cual tenemos que abordar los directores de proyectos en el futuro y ahora en el presente y en el futuro. O sea, y para eso hoy día contamos con una profesional que es Soledad Bernal, que tiene una experiencia bastante ya avanzada y que nos lleva bastante ventaja en lo que es la gestión de proyectos sostenibles y asegurando también que estos proyectos hagan un buen manejo de los productos. Ha incorporado temas de economía circular. Soledad tiene una formación en comunicadora, es comunicadora y publicista y ha derivado también a todo lo que es el desarrollo de negocios sostenibles y también a la gestión sostenible de proyectos. Está trabajando hoy día como líder de sostenibilidad en la industria del retail, particularmente en la industria de supermercados. Y en esto ella nos va a contar la relación que tiene la estrategia, el negocio y la sostenibilidad junto con los desafíos que presenta para los proyectos. Así que dejo con ustedes a Soledad y le doy la bienvenida para que nos dé cuenta y nos relate su experiencia y cómo ha abordado los diferentes desafíos en esta materia que es absolutamente innovadora para todos nosotros. Gracias. Muchas gracias, Franco, y a todo el equipo de la universidad por la invitación y por la oportunidad de venir a contar un poco lo que estamos haciendo en la industria de supermercados. Bienvenido a todos los que están escuchando. Ojalá las preguntas al final las hagamos micrófono abierto para que podamos conversar respecto a las dudas o inquietudes que van surgiendo. ¿Ya? Voy a compartir. ¿Me confirman si se ve bien? Sí, se ve bien. Sí, un poco hoy día la dinámica a la que quiero cuando me hicieron esta invitación y a contar los proyectos que estamos llevando en supermercados, en la industria de supermercados y que son bastante comunes en toda la industria de supermercados y la industria de alimentos en general, me planteaba cómo podíamos abordar este espacio. Y siempre hay algo una inquietud que generalmente ocurre y que uno lo ve en las distintas conversaciones que va teniendo, independiente de la industria en la que estemos, es primero qué entendemos por sostenibilidad. Entonces, un poco la estructura que armé hoy día y que quiero compartir con ustedes, primero unar ciertos criterios para después pasar a cómo se estructuran los proyectos en el área de sostenibilidad y trabajar y mostrarles en el fondo todo un caso de un proyecto que tiene que ver con la industria de alimentos y con los desafíos que tenemos. Lo primero es entender que cuando hablamos de sostenibilidad no estamos hablando de, yo siempre digo, no es Capitán Planeta, esto no es filantropía, sino que justamente es la capacidad que las empresas están teniendo para asegurar su viabilidad futuro. Ya cuando hablamos de la sostenibilidad de los negocios, estamos hablando de cómo hacemos que nuestro negocio a futuro, a largo plazo, siga siendo viable. Y la única manera de hacer eso tiene que ver
justamente con empezar a tener un equilibrio entre los intereses económicos de las empresas junto con los intereses sociales y medioambientales. ¿Por qué? Porque nuestras empresas están inmersas en una sociedad y en un medio ambiente. Y es ahí donde siempre se habla de estos tres ejes que tienen que estar equilibrados para el desarrollo sostenible, y que es el factor económico, que obviamente tenemos que como empresa generar recursos, rentabilidad a largo plazo. No es sostenible lo que no es rentable, claramente, ¿ya? Porque no puede perdurar a través del tiempo. Y es ahí donde surgen muchos proyectos que tienen que ver con la innovación, con las búsquedas de eficiencia, ¿ya? Pero es importante que este crecimiento rentable, este crecimiento de la compañía a nivel económico tenga un equilibrio y una conciencia del impacto social que esto conlleva, del social en las personas, y por eso hoy hablamos de quiénes son las personas que colaboran en el negocio, quiénes son los colaboradores de nuestro negocio, y también quiénes son las comunidades a las que impactamos, ¿ya? Y a las comunidades que impactamos en toda nuestra cadena de valor, no solamente donde estamos insertos, ¿ya? No solamente donde está inserta, por ejemplo, en el caso de las áreas que yo llevo, no solamente está inserto un supermercado, sino de dónde provienen los productos que yo estoy vendiendo en ese supermercado. Entonces es muy importante hacernos cargo ahí de todas las comunidades, de todas las personas, los grupos que estamos impactando, y impulsando siempre, entendiendo la importancia de la rentabilidad del negocio, cuál efectivamente generamos un bienestar social para estos distintos grupos de interés. Y el factor medioambiental, que tiene que ver cómo impactan nuestras actividades en el medio ambiente. Y con la misma lógica que les comentaba recién, no solamente en donde están insertas nuestras operaciones, sino toda nuestra cadena de valor. Y ahí entran todos los temas que tienen que ver con las emisiones, los residuos, la protección a la biodiversidad. Y depende mucho de dónde estemos insertos. No es lo mismo los manejos de temas medioambientales en Chile, por ejemplo, que en Brasil, en Perú, en Argentina. O no es lo mismo los impactos medioambientales que tenemos que enfrentar en el norte, en la zona centro, en el sur, o en la zona sur de nuestro país. ¿Ya? Enfrentamos crisis hídrica, en otras partes enfrentamos daño de suelos, enfrentamos biodiversidad en otros sectores. Y ahí es donde es importante que este equilibrio, este desarrollo económico también esté calibrado con nuestro impacto medioambiental. Porque es importante entender que a futuro, si no cuidamos este medio ambiente, ni las comunidades ni la sociedad en la que estamos insertas, el negocio no va a poder prosperar, no se va a poder mantener, y por ende no va a tener rentabilidad a largo plazo. En ese sentido, es importante que los temas de sostenibilidad se empiecen a integrar al núcleo empresarial, a la estrategia en sí, ya que la estrategia del negocio tenga esta mirada sostenible a través del tiempo, porque sostenibilidad principalmente tiene que ver con mitigar riesgos futuros, gestionar el presente para mitigar riesgos futuros. Opera mucho desde cuáles son los riesgos que se nos vienen y cómo los vamos a enfrentar, ¿ya? Y cómo nos vamos a adelantar a esto. Y eso también permite ir maximizando oportunidades, contribuir positivamente a la sociedad y al medio ambiente. Y por eso es que conlleva tanta innovación y también una gestión de cambio de la manera de hacer las cosas. Es importante que la sostenibilidad y que esta mirada de equilibrio esté en todas las tomas de decisiones, en las decisiones comerciales que hay, en las decisiones operacionales que hay, en las decisiones de calidad, en las decisiones estratégicas. ¿Y qué es lo que va permitiendo un poco la sostenibilidad? Va creando un valor a largo plazo, ya sin duda, para las empresas, atrae a inversionistas, los inversionistas están exigiendo reportabilidad y reportabilidad sumamente exhaustiva, y están exigiendo avances en materia de sostenibilidad, ya permite atraer más inversionistas y también más clientes. El mercado se está moviendo, los consumidores están valorando más las empresas y los productos y las marcas que realmente tengan buenas prácticas en materia de sostenibilidad, y también mejora el clima a nivel interno y también obviamente los factores reputacionales. Es importante entender que nosotros venimos de un estado en donde se hablaba mucho de responsabilidad social empresarial. ¿Y cuál es la diferencia y por qué ha transitado hacia la sostenibilidad? Porque la responsabilidad social empresarial principalmente es algo más voluntario, ya que apuntaba mucho a un enfoque mucho más filantrópico y de mejorar impactos sociales y medioambientales, pero no tenía que ver necesariamente con mitigar riesgos propios del negocio, ni ponía tampoco la rentabilidad del negocio en este eje, en este centro de análisis. ¿Ya? Entonces los proyectos muchas veces eran aislados. Es como que estamos operando y funcionamos toda la zona norte, pero plantamos árboles en la Patagonia, ¿ya? Entonces estaba desconectado con el mismo negocio. O, por ejemplo, nosotros industria de supermercado, pero nos poníamos a construir plazas en algún lado. Entonces no estaba asociado al core del negocio. Y este tránsito hacia la sostenibilidad hace que efectivamente
la estrategia empresarial la integra dentro de su eje estratégico, ya dentro de su organización, con la mirada de mitigar riesgo, y por ende es tan importante y se empieza a medir y se empieza a reportar. Hay 3 principios que son bien fundamentales de entender en materia de sostenibilidad y en los proyectos que ya empiezan a tener esta mirada de sostenibilidad dentro de su ejecución. Primero, la trazabilidad. Es algo fundamental cuando hablamos de sostenibilidad, cuando hablamos de proyectos, porque responde principalmente a la capacidad de poder reunir todo el tejido histórico, ya, de tanto de la empresa, de los proyectos, de las iniciativas, de los productos. Seguir todo el proceso de producción, de extracción, de procesamiento, de fabricación y distribución, ya con todas las variables sociales y medioambientales. Esto es sumamente importante, por ejemplo, en la industria agrícola actual. ¿Por qué? Porque en Europa ya están exigiendo, ya los supermercados europeos, por ejemplo, ya están empezando a medir alcance 3. ¿Qué significa eso? Que están empezando a exigir a sus proveedores, ya aunque sean distribuidores, llegar hasta el inicio ya de la cadena de valor y ver ahí cuáles son las prácticas sociales y medioambientales que están teniendo. ¿Ya? Entonces, empezar a reunir ese tejido histórico, lo que la industria ya está empezando a gestionar, que demanda mucho desarrollo de sistematización, ¿ya? Tiene que estar verificado, tiene que estar evidenciado. Y con todo este tejido tiene que llevar todas las variables sociales y medioambientales. De ahí se desprende, evidentemente, el segundo principio, que tiene que ver con la transparencia también, ¿ya? De cómo entregamos y comunicamos con claridad y una apertura, ¿ya? Todas las acciones, las decisiones y los resultados que estamos teniendo, ya con veracidad absoluta. Y aquí es importante la diferencia entre la verosimilitud y la veracidad. Una cosa es lo que parece real, pero otro es lo que es cierto. Y esto demanda demostrarlo, ¿ya? Cuando uno hace los reportes, que es el tercer principio que quiero hacer énfasis, uno tiene que demostrar y evidenciar lo que está declarando, ¿ya? Y acá es importante también que esta información sea relevante y que esté disponible. Ya los inversionistas, la CMF no está aceptando buenas intenciones de parte de las compañías, sino que está exigiendo datos y está exigiendo avanzar en esos datos. Y los reportes, que después les voy a comentar, también. Si un año tú estás declarando buenas intenciones, el próximo año te están exigiendo, para seguir creciendo y seguir puntuando más, te están exigiendo avances concretos y verificables. ¿Ya? Las organizaciones deben rendir cuenta de sus acciones y sus decisiones. Los inversionistas toman decisiones en base a esto. Y esto también permite promover la ética y la honestidad. No sé si han escuchado sobre la ley de greenwashing, ya que un poco lo que hace es empezar a sancionar, ya, a las marcas y a las empresas que declaran buenas prácticas, pero que no son tal. Yo creo que algo muy común es cuando vamos al supermercado y vemos este producto reciclable y tiene un icono, el típico icono de reciclable. Bueno, ¿quién certifica eso? ¿Ya? Porque una cosa es reciclable acá en Chile, otra es reciclable en Alemania. Entonces, muchas veces nosotros vemos, no sé, las bolsas, por ejemplo, bolsas compostables, bolsas reciclables, pero esa bolsa que es importada, claro, tiene certificaciones de compostabilidad en Alemania, compostabilidad industrial, donde hay una industria, por ejemplo, de compostaje, pero no así en Chile. Entonces, es muy importante la transparencia en la comunicación que estamos entregando tanto a los inversionistas, a los clientes, a todos los grupos de interés. Y el tercer principio que me gustaría hacer hincapié tiene que ver justamente con la reportabilidad. Cuando hablamos de sostenibilidad, una de las herramientas más potentes y que nos llega a todas las industrias tiene que ver con la gestión en materia de ESG, de donde medimos el impacto y sus esfuerzos y logros. Acá estamos midiendo siempre gobernanza, impacto medioambiental e impacto social, ¿ya? Y hay distintos rankings, hay distintos índices. Tal muy conocido que es Dow Jones, Sustainability Index, SASB y GRI, que es una metodología, pero principalmente acá se evalúa por industrias, ¿ya? La industria minera entra en una categoría, la industria supermercadista entra en otra, la de alimentos, etcétera. Y en el fondo tú vas rankeando en base a las evidencias entregadas de tus aportes y tu comportamiento a nivel medioambiental, social y de gobernanza. Esto fomenta mucho la ética y efectivamente poder avanzar en los desafíos. Entendiendo este marco de un entendimiento común de qué hablamos cuando hablamos de sostenibilidad, y acá voy a pasar bien rápido, cuando estamos hablando de la gestión de proyectos, hablamos de las 5 grandes etapas,
y que es importante empezar a integrar la sostenibilidad en las decisiones de cada una de estas etapas. Empezar a integrar la sostenibilidad en los objetivos y criterios que vamos a definir para el proyecto, en los planes que vamos a hacer, en cómo vamos a analizar los riesgos del proyecto, cuáles son los riesgos medioambientales y sociales que tiene el proyecto, cómo vamos a planificar la calidad considerando estos factores sociales y medioambientales sin descuidar efectivamente los intereses económicos, obviamente, del proyecto, cómo aseguramos que durante el proyecto las prácticas sean sostenibles, ya respondan a esto y se vayan ajustando en la medida que sean necesarios, cómo el monitoreo de nuestro proyecto también considera estos factores de impacto a través de todo su desarrollo y también en el producto final, y cómo evaluamos también al final el éxito del proyecto también tomando en consideración los indicadores asociados a sostenibilidad y cómo estos se pueden mantener a largo plazo, ¿ya? La sostenibilidad no son campañas de un one shot, como hablamos muchas veces, sino que son proyectos, cuando hablamos de proyectos sostenibles, son proyectos que tenemos que dejar instaurados en las compañías para que sigan funcionando a través del tiempo porque entregan un valor a la compañía a largo tiempo. A esto se nos suma el P5 Green Project Management, que justamente incorpora las variables sociales, medioambientales y económicas en la gestión de proyectos. Yo creo que ya todos un poco lo han visto y han escuchado, pero principalmente incorpora formalmente los criterios en la gestión de los proyectos, la importancia de integrar a los distintos actores en las tomas de decisiones, los impactos medioambientales y la viabilidad económica. Ahora me gustaría llevarlos a revisar un caso asociado a la industria de supermercados, un proyecto y cómo abordamos la cartera de proyectos. Y ahí le voy a pedir a Juan, porque teníamos un problema para que yo compartiera el video, si lo podías compartir tú a modo introductorio y después retomo yo la presentación. Huevos, compost, pescado y así varios productos que son comunes en un supermercado, pero estos nacen de un proceso virtuoso que evita el desperdicio de alimentos. Aquí tenemos, claro, esta humus de lombriz, es un producto que toma los productos orgánicos que salen de nuestra operación, esos productos son tomados por un proceso que se los entregamos a de raíz. Ellos se lo llevan a esta planta que tienen en Colina. Residuos de pan, frutas, verduras, carnes, lácteos, que en vez de ir a la basura, llegan a esta planta. Así llega todo. Ya, esto era de una piña, obvio. Así llega todo. Ya. Llega en bruto. En bruto y después esto se descompone. Y esto se transforma en tierra. Eso gracias a un innovador proceso que transforma los residuos orgánicos en un nuevo producto. Estamos incorporando nuevas tecnologías de alta tendencia a nivel mundial para hacer la descomposición y estabilización de la materia orgánica y con esto lograr sustratos de alta calidad que regeneran los suelos chilenos y al mismo tiempo puedan fertilizar las plantas. Este es el resultado, 300 toneladas de sustratos y abonos al mes. Economía circular regenerativa. No solo devolvemos los desechos al proceso, sino que también regeneramos los suelos como subproducto. Los residuos del supermercado también llegan un poco más al sur. Food for the Future en Talca los usan para varios procesos. El primero, alimentar larvas de mosca de soldado negro. Y una vez que la larva cumple su ciclo, se come 20 toneladas de residuo orgánico en 15 días. Y esa es la gran potencia. Cuando las larvas alcanzan madurez, se convierten en abono, harina y aceite para animales. Se la vendemos a los clientes nuestros que son empresas salmoneras, empresas de gallina, entonces vamos sacando productos. Huevos y truchas que junto a los sustratos volvieron a la góndola del mismo supermercado del que salieron como residuos. Hoy estamos recuperando más de 1000 toneladas de nuestra operación y es un proceso que seguimos creciendo en la medida en que vamos mirando cómo avanzamos y crecemos junto con estas organizaciones. 1000 toneladas solo el primer semestre, transformadas en nuevos alimentos o productos, economía circular que esta cadena de supermercados seguirá expandiendo. ¿Se ve la pantalla o no? ¿Sí? Sí. Quería primero revisar un poco este video para que entendieran un poco el contexto del proyecto. Primero ahí mostrarles
por ejemplo, en supermercado, voy a hablar un poco de la experiencia que me ha tocado liderar, cómo se estructuran los proyectos, los portafolios de proyectos, y tiene que ver con los desafíos que tenemos. Hay desafíos que tienen que ver justamente en la gestión de residuos, la reducción de estos residuos. En este caso, por ejemplo, después les voy a contar más detalles del proyecto que veíamos recién, pero que parte desde innovaciones y proyectos que tienen que ver con eficiencia en los procesos. No sé si han escuchado de la aplicación Chief, que es una aplicación que tú puedes comprar productos que están próximos a vencer, pero que están en buenas condiciones, los puedes comprar 40% antes. Sí, llegó este año a Chile una startup mexicana de la mano de supermercado, y teníamos una proyección de llegar a 30 locales, y estamos cerrando el año ya con 250 locales por ejemplo, esta aplicación. Y todo eso, toda esa integración, esa llegada a Chile, es un proyecto en sí mismo, ¿ya? Después todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la entrega gratuita en los bancos de alimentos. La industria de supermercados se mueve mucho en esto y tiene que ver cómo se seleccionan alimentos que no se pudieron comercializar, que están en muy buenas condiciones, cómo se entregan a los bancos de alimentos. Y por último, cómo efectivamente se logra reducir los residuos, ¿ya? Entendamos que en el supermercado se generan toneladas de residuos, y esto hay partes que se valorizan. Está Recupac, que es muy conocido, todos lo ven en la calle, que es como el reciclaje de cartón, de plástico, etcétera, pero hay un gran porcentaje que tiene que ver con residuos orgánicos y que tiene que ver con este proyecto que recién les mostrábamos, asociado a De Raíz Food for Future. Pero también hay toda una línea de proyectos que tiene que ver con el abastecimiento y que tiene que ver con esta cadena de valor que les hablaba al inicio, y de cómo desarrollamos productos mucho más sostenibles, cómo desarrollamos, por ejemplo, productos asociados a agricultura y ganadería regenerativa, que les puedo contar en otra ocasión qué significa, a dónde apunta esto, pero que tiene que ver con asegurar el abastecimiento a futuro, cómo desarrollamos proyectos de economía circular, cómo se desarrollan los proveedores y los proveedores locales en el país, cómo avanzamos en procesos de certificaciones, por ejemplo, que es muy importante con lo que les contaba de trazabilidad antes, proyectos asociados a logística y distribución para avanzar en energías mucho más renovables y eficientes, y también proyectos asociados a las comunidades, cómo impactamos a las comunidades desde nuestro core del negocio. Recién les mostrábamos este video y un poco les quiero contar cómo fue la trayectoria para partir con la necesidad de residuos hasta llegar a los productos a la góndola. Esto partió un poco el primer paso de decir dónde estábamos insertos, cuál era la necesidad. Sabíamos que teníamos una problemática, sabía que teníamos un proyecto de ley que está a la vuelta de la esquina, hay una estrategia nacional de residuos orgánicos, pero y sabíamos que estábamos reciclando cerca del 40-35% de nuestros residuos, pero el resto se estaban yendo a la basura, a vertederos, relleno sanitario. Y ahí partimos un poco entendiendo de qué están compuestos, ¿ya? Y eso es una caracterización, es meterse a la basura, separar, y se hace el análisis y se llega a ciertas conclusiones de decir, ok, tenemos todo este potencial que todavía podemos valorizar. Cuando hablamos de valorizar es darle un nuevo valor a algo que creíamos que no tenía. ¿Ya? Se hacen los cálculos de las emisiones generadas, analizamos las oportunidades, pero analizamos las oportunidades no solamente desde cómo reducíamos residuos, sino desde cómo impulsamos una economía circular para entender, para encontrar una oportunidad de negocio, ¿ya? Y se analizaron los costos, se levantaron presupuestos, que era muy complicado porque en el fondo la pedida fue súper clara, fue, ok, hagan esto, pero no hay más plata. ¿Ya? Entonces no hay presupuesto, hay que ocupar lo mismo que mandamos a vertederos y a relleno sanitario, pueden utilizarlo para empezar a valorizar. En Chile, a diferencia de, por ejemplo, Alemania, Europa en general, mandar a relleno sanitario y vertederos es más económico que valorizar residuos orgánicos. Por ende, todavía es muy complejo, ¿ya? Entonces, ese creo que fue uno de los mayores desafíos que podíamos tener. Logramos un aumento de un 10%, lo cual al final no era nada, pero había que lograrlo, ¿ya? Y también se analizaron los impactos que tenía en la reportabilidad, cómo esto nos iba a impactar en el Dow Jones, cómo nos iba a aportar en reportes como SASB. Y el desafío más grande fue encontrar a los valorizadores. ¿Por qué? Porque uno de los objetivos que también teníamos era que queríamos productos de calidad y queríamos procesos de calidad, ¿ya? Porque los procesos, por ejemplo, de desarrollo de compostaje, ¿ya? Habían también, y un poco lo que les decía antes, la importancia de entender los riesgos a nivel medioambiental y social que tienen los proyectos. Los procesos de compostaje y muchas plantas de compostaje generan muchos líquidos percolados, dañando las napas subterráneas y generan muchas emisiones. Y encontrar empresas que tuvieran, por ejemplo, una gestión de residuos orgánicos sin esos efectos era bastante complejo.
¿ya? Y por otro lado, que encontráramos efectivamente innovación. Y por eso empezamos a trabajar con estos dos grandes partners, trabajamos con otros partners también, pero de cara al objetivo de economía circular, con Food for the Future y con De Raíz. ¿Por qué? Porque De Raíz había innovado una startup tremenda y ahí es impresionante las innovaciones que se están haciendo, había innovado mucho en tecnología para justamente mitigar todos estos riesgos e impactos medioambientales y sociales. Tanto así que la planta, una de las plantas que tienen, la tienen ubicada en Piedra Roja, donde hay casas y vecinos bastante cercanos, pero han logrado manejar tan bien el tema de olores y en el fondo, de vectores, que no genera un daño. ¿Ya? Y por otro lado, Food for the Future tenía un potencial tremendo, es sumamente innovador. Ya ellos importaron esta mosca, este proceso se hace en Europa, de la mosca de soldado negro que pone una larva y esta larva come muchos residuos orgánicos, pero en Europa lo que se hace es que hay cultivos especiales para alimentar a la larva. ¿Ya? Entonces también se desarrolla innovación, empezando a probar con la primera prueba en donde esta larva se alimentaba de residuos y no de cultivos especiales. ¿Ya? Entonces nos permitía trabajar con estos partners, por una parte, reducir nuestros residuos, pero por otra parte, encontrar oportunidades de negocio y ofrecer una oferta de valor a nuestros clientes inversionistas que era mucho más atractiva. Y lo otro también que obviamente tenemos que hacer es identificar a todos nuestros stakeholders porque necesitábamos su apoyo para avanzar en esto que al principio claramente te miran con cara de esto es imposible. ¿Ya? Muchas reuniones de planificación, mucho trabajo en equipo y empezar sobre todo a encontrar cuáles eran las rutas que iban a ser más eficientes. ¿Por qué? Porque teníamos el desafío de no aumentar los costos. Y los costos más caros, más altos, son principalmente en temas logísticos. ¿Ya? Verificar los permisos medioambientales de las plantas. O sea, hay muchos factores que había que considerar, ¿ya? Como también definir, bueno, cuánto iba a durar el piloto, cuántos locales participaban en el piloto. Partimos con 10 locales, subimos a 14, luego tuvimos que bajar a 6 y tuvimos que ir adaptando, ¿ya? De acuerdo a la realidad a la que nos íbamos enfrentando. Nos encontrábamos con, siempre decimos, el Excel da para mucho, pero locales que iban a generar mucho, ya lo cual era muy atractivo para los valorizadores, pero después no era tal, o los costos se nos disparaban, hasta que logramos volver, tuvimos que parar, tuvimos que frenar y volver a sentarnos y volver a replanificar y volver a empezar. ¿Ya? Tomando los aprendizajes, recogiendo las buenas y también entendiendo las malas prácticas y buscando el modelo que funcionara tanto para ambas partes, nosotros como supermercados y ellos como valorizadores. Empezamos nuevamente con el proyecto y la primera etapa es desde capacitar a los equipos, obviamente. Es fundamental capacitar a los equipos de operación porque esto es un cambio en su gestión, es un cambio en la manera de hacer las cosas. Para que se imagine, esto significa que la persona cuando saca la merma del supermercado tiene que empezar a separarla, sacarla del packaging, que significa una pega extra, almacenarla, contenedores especiales. ¿Cómo asegurábamos que, por ejemplo, porque son residuos orgánicos y no iban en un compactador, que es donde van habitualmente, cómo asegurábamos que no se generara vectores en supermercados, porque vendemos alimentos? ¿Ya? Entonces, ¿cómo hacíamos también una eficiencia logística que permitiera retiros muy frecuentes, pero sin aumentar los costos? Se implementaron zonas de separación almacenamiento especiales, se implementaron grupos de coordinación por cada ruta, partimos con la ruta 1, luego con la ruta 2, luego con la ruta 3, siempre recogiendo aprendizaje, siempre con una metodología bastante ágil en la gestión de proyectos, ¿ya? Porque estábamos probando algo que no se estaba haciendo y que no teníamos mucha referencia de cómo hacerlo. Muchas reuniones de seguimiento y también de reportabilidad con paneles de seguimiento. Cada residuo que se iba por esta vía tenía un código especial que nos permitía a nosotros tenerlo y nos permite a nosotros tener la trazabilidad de esto para poder medir efectivamente los kilos, toneladas que estamos enviando versus las que están reportando en el Ministerio de Medio Ambiente. Por si acaso, todo lo que es gestión de residuos se reporta a nivel del Ministerio de Medio Ambiente en las plataformas, ¿ya? Y las visitas a las plantas para observar cómo se estaban llevando los procesos y también la aprobación de los nuevos productos, porque si bien habíamos llegado a ciertos acuerdos de cómo debían ser los estándares de calidad de estos productos que fueran acorde a nuestra marca, ya teníamos que ver cuál era el resultado, porque al fin y al cabo también era una receta que se estaba probando, por ejemplo, en el caso del compost, y en el caso de Food for Future también era ver, bueno, qué pasaba con cómo se comportaban las larvas con estos residuos que estábamos enviando, desde problemas que la máquina atascada con un hueso de cerdo, cosas así, las que de repente nos enfrentábamos,
hasta de repente, oye, tenemos muchas mermas de jamón serrano, tenemos que mandarlas y te encuentras con un montón de problemáticas que uno dice, no piensas que van a ocurrir hasta que ocurren, ¿ya? Y se tiene que empezar a buscar soluciones, ¿ya? Como permanentemente promoviendo en los colaboradores de la importancia de echar en los contenedores los productos, pero sin el packaging, ¿ya? Que a diferencia de un compactador se tira todo, acá había que separar. Y en la medida que tienes residuos orgánicos y metes un plástico, ya no puedes compostar la larva, ya no se puede alimentar, entonces hay pequeños detalles que se tienen que ir puliendo y que se tienen que ir promoviendo y en este cambio cultural se va generando. Y también la definición de, bueno, ¿cómo vamos a salir a contar esto? Ya que la definición fue crear efectivamente este mundo circular. ¿Y con qué partner vamos a generar los productos ya nuevos que se generan? Porque, por ejemplo, en el caso de Food for Future, teníamos nuestro valorizador, pero necesitábamos partners como Ecoterra, Caleta Bay, que entregan el producto final que estaba alimentado con esta larva. Y por último, bueno, se hicieron las evaluaciones de los equipos, es impresionante cómo valoran este tipo de gestión, independiente que puede ser un paso extra en su trabajo del día a día, pero lo valoran enormemente. Se hicieron los seguimientos, los planes de capacitación de los paneles de control, se monitoreó permanentemente, sobre todo las salas de basura, ya para controlar que no se generaran vectores. Lo que no podíamos hacer es ver dañado efectivamente el negocio y sobre todo la pedida fundamental era los costos. Creo que ese era un monitoreo que teníamos control de, hoy día vinieron a retirar, mañana no, un control permanente porque en temas de residuos hay costos asociados a retiros, almacenamiento, a la gestión en sí misma, etcétera. ¿Ya? Recogimos muchos aprendizajes y eso nos permitió hoy en día ya decir, ok, proyectamos un 2025 con un plan de crecimiento sumamente consolidado de este modelo. Ya, eso no significó, como les decía al inicio, haber partido con 10 locales, 14, bajar a 7 y ahora decir, encontramos el modelo exacto que sí nos funciona y con el que podemos escalar. Algunos resultados que nos permitió esta gestión y con los que cerramos, vamos cerrando, está bien, todavía no está cerrado, ya es más de 1.200 toneladas de residuos orgánicos valorizadas en modelo de economía circular, no solamente residuos orgánicos, porque trabajamos con otros partners, pero con este modelo de economía circular en el primer semestre del 2024, solamente de 10 locales de la región metropolitana. Entonces nos habla de un impacto que, pensando, no sé, en la cadena de supermercados donde estoy yo, son 250 locales a nivel nacional, un potencial de crecimiento enorme. Estamos hablando de que ya se lograron lanzar 5 productos, 3 categorías en mundo circular y hay una estrategia comercial definida hacia ese norte. Ya nos permitió tener reconocimientos. El año pasado tuvimos reconocimiento de Cero Basura y la próxima semana recibimos el premio del primer lugar, el premio Conecta en la categoría de Planeta por valorización de residuos y economía circular. El premio Conecta es un reconocimiento que entrega Pacto Global, ¿cómo se llama? Entrega Pacto Global, y que en el fondo es un reconocimiento de los proyectos de la empresa que realmente están teniendo impacto. Se lograron mantener los costos, que no es menor. Cuando uno empieza a multiplicar los valores que significa la gestión de residuos, es enorme. Entonces, encontrar un aporte desde ¿cómo logramos hacer que de un gasto pase a ser una inversión? Es el gran desafío. ¿Ya? Cuando hablamos de valorizar residuos y llevarlos a un modelo de economía circular, ese gasto y gestión pasa a ser una inversión en el negocio que está aportando valor. ¿Ya? Y de hecho los productos ya se empezaron a sumar a los otros negocios. Y para cerrar, yo quisiera, siempre digo una frase que tiene que ver mucho y que apunta también a los proyectos, pero sobre todo cuando hablamos de sostenibilidad y tiene que ver con el desafío, y los desafíos son muy grandes, ¿ya? Y para poder avanzar en esta materia es muy importante que la convicción y la pasión que le pongamos a nuestro día a día, a nuestros proyectos, a nuestros desafíos sea mucho más grande que el mismo desafío. Así que eso, muchas gracias. Abro micrófono para las preguntas, para las dudas, para los comentarios. Feliz de, si tengo las respuestas, poder responder. Yo tengo una pregunta, por favor. Hola, muy buena presentación. La verdad es que es un tema que siempre me ha gustado mucho. Pero quería saber cómo hace para realizar y lograr obtener la coordinación con tantos stakeholders y cuántas personas logran, o sea, cómo lo logran gestionar y poder llegar a un resultado que les dé rentabilidad.
La verdad, uno creo que parte, uno parte a lo William Wallace, básicamente. Es mucha reunión, por eso creo que en estos temas, que hay innovación, que hay un cambio de paradigma, ya hay que tener mucha convicción. Y ahí parte un poco lo que te decía, creo que a los distintos grupos de interés hay que hablarles a cada uno en su idioma, ¿ya? A algunos grupos de interés, porque efectivamente para impulsar esto y que nos pasó al principio, nos faltó justamente al principio, fallamos, esta primera parte que les contaba que pasamos de 10, 14, tuvimos que bajar, porque había un grupo de interés, un stakeholder que era fundamental y no lo habíamos incluido, ¿ya? Que en este caso, por ejemplo, era un gerente en particular, que con él logramos después movilizar y ordenar todo, ¿ya? Entonces, ¿qué cosa creo que es importante? Primero, identificar realmente a todos los grupos de interés, ¿ya? Porque muchas veces se nos queda alguno afuera. Segundo, hablarle a cada uno en su idioma. Al gerente de marketing, tengo que mostrar los beneficios desde el punto de vista de marketing. Al comercial, desde la oportunidad comercial. Al de operación, que es el que más tiene el dolor, ¿ya? Porque tiene que implementar nuevos procesos, porque es el que paga la gestión y todo, desde cómo vamos a reducir la huella, cómo esto le va a impactar positivamente al negocio, cómo vamos a capacitar a su equipo, cómo vamos a tener a su equipo mucho más empoderado y con mucho más engagement al fin y al cabo y mucho más contento con su día a día. O sea, pasa con estos proyectos que la gente después te da gracias. ¿Por qué? Pues imagínate, en este caso, son personas que están botando alimentos buen estado, ya muchas veces están en buen estado por distintas políticas internas. Para un ejemplo, una bolsa de limón que se sale un limón, una malla, no la puedes vender a granel. No se puede, por un tema que un tema más bien normativo. Y esas personas empiezan a encontrar el valor cuando tú le dices, ya no vas a botar comida, sino que vamos a hacer esto. Y detrás de esto hay emprendedores, detrás de esto hay comunidades. Entonces, lo más importante para convencer a los stakeholders, creo yo, es primero identificarlos y después hablarles a cada uno desde qué es lo que les interesa, que es conocerlos. Y ser persistente. O sea, creo que ahí eso es súper importante. No sé si eso responde a tu pregunta, Matías. Sí, muchas gracias. Mira, y tenía otra pregunta. Tú hablaste también del greenwashing. Y en el caso del greenwashing, ¿cómo hoy día se logra identificar o cuáles son las instituciones que revisen si realmente lo que se pone, por ejemplo, lo que explicabas tú del champú en el envase, es realmente, por ejemplo, un envase reciclable? ¿Cómo se certifica eso hoy día? A ver, hay distintas certificaciones, ¿ya? En el caso de cómo tú tienes la tranquilidad de que la etiqueta es cierta, por lo menos en el caso nuestro, hay equipos de calidad que cuando un producto entra a una góndola se piden todas las certificaciones, se hacen todas las pruebas, etc. Pero, por ejemplo, en temas de reciclabilidad, que no es lo que nosotros analizamos con el equipo de calidad, que analizamos el alimento en sí, por ejemplo, hay acuerdos de producción limpia en donde a nivel país se está estandarizando, por ejemplo, justamente por esta problemática, cuáles son los sellos de reciclabilidad, porque cada uno decía lo que quería. Entonces, por ejemplo, la APL de ecoetiquetado justamente aborda eso de cómo se va a certificar, es decir, cómo se va a etiquetar el tipo de reciclaje, y ahí es cuando empecé con el P5, P4, P7, etcétera, qué icono se puede poner y cuáles no se pueden poner, y cuáles son las entidades certificadoras que pueden acreditar que efectivamente ese empaque es o no reciclable. ¿Qué es lo que pasa? Que siempre te vas a encontrar, y es muy importante ahí el consumo responsable e informarnos, ¿ya? Siempre digo, tenemos que informarnos de lo que estamos consumiendo, de lo que estamos comiendo, de lo que nos estamos echando, da el ejemplo del champú, poniendo en el pelo, ¿ya? Porque, por ejemplo, efectivamente hay productos que son certificación TV, no sé si lo habéis visto, una T con V corta, home, y otras TV industrial. TV home, ok, tú puedes compostarlo en tu casa, pero bajo ciertas condiciones y tienes que seguir un paso a paso. El industrial, sí, pero en Chile no hay, o no es muy insípida la industria de compostaje industrial. Entonces también hay una responsabilidad por parte del consumidor de informarse, de investigar. Es como cuando vemos pan integral. ¿Has leído los ingredientes que tiene? Muchas veces un 10% harina integral, pero el otro normal. Entonces, que se habla mucho de las etiquetas del clean label, de las etiquetas limpias, por ejemplo, en alimentos, de mientras menos ingredientes. Entonces, creo que hay como responsabilidades compartidas. Por una parte, de nosotros como en las industrias, distribuidoras de alimentos, productoras, etcétera, de ser muy responsables con lo que declaramos, pero también nosotros desde el lado de los consumidores,
como consumidores, informarnos, investigar también un poco qué es lo que estamos comprando, qué es lo que estamos llevando a nuestras casas, qué es lo que estamos consumiendo. Perfecto. Ya, muchas gracias. No, a ti al contrario. Veo la Tenemos mano de a, Jorge. sí, Ah, Jorge Barros. Hola Soledad, ¿se escucha bien? sí, súper bien. Hola, buenas tardes. Bueno, primero agradezco tu presentación, de verdad todo se quedó clarísimo y a los que estamos empezando en el mundo de Project Management, esto hay que incluirlo, sí o sí, dentro de todos los proyectos. Tenía, bueno, dos o tres preguntas, la verdad. Primero, me gustó mucho la imagen que tú ya manejas un portafolio. Quería saber si ese portafolio nace de una estrategia eh, a nivel altos líderes de la compañía y hacen bajar una estrategia con ciertos objetivos y tú lo lograste con un portafolio, o el portafolio se fue creando orgánicamente, va a ir respondiendo como a necesidades uno a uno. ¿Cómo fue ese proceso? Las dos. Ahora te explico por qué. A ver, por una parte, yo soy parte de una corporación, ¿verdad? Y esa corporación tiene una estrategia. Las estrategias de sostenibilidad generalmente están alineadas en los 4 pilares, al final, producto, persona, planeta, gobernanza, ¿cierto? Y si tú ves y te metes a las páginas web de las empresas, vas a encontrar básicamente los mismos pilares, los vas a encontrar en los supermercados nacionales, los vas a encontrar en Metro AG, los vas a encontrar en Tesco, etcétera. Y lo vas a encontrar también en cualquiera, en CPPC, en cualquier industria, principalmente esos pilares. Los desafíos desde los negocios es justamente cómo le damos vida a esa estrategia, ¿ya? Y hay distintos métodos. Hay personas que dicen, bueno, tenemos que avanzar en esta línea. ¿Cómo lo hice yo? Y que la pregunta que me estás llevando tú, cuando tomé este desafío, lo primero que hice fue reunirme con todas las áreas. Escuchar, 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 anotar, 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 anotar. Porque por una parte yo traía conocimiento en materia de sostenibilidad, pero por otra parte tenía que conocer y entender el negocio. Y la única manera que se logra es escuchando. ¿Ya? Y eso significa, literal lo que te estoy diciendo, reuniones, estábamos plena pandemia, reuniones con cada área, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? Y anotando. ¿Qué es lo que está haciendo el equipo logística? ¿Qué está haciendo el equipo comercial? Cada una de las áreas comerciales, ¿qué está haciendo marketing? ¿Qué está haciendo calidad? ¿Qué está haciendo eficiencia? O sea, todas las áreas, ¿qué es lo que están haciendo? Y de ahí uno va viendo, bueno, estos proyectos van encontrando y tú en el fondo, ahí el desafío fue cómo ordenar la casa, ya cómo darle forma alineado a la estrategia corporativa. ¿Ok? Entonces vas creando este portafolio y vas encontrando ciertos espacios en común. Hay otros que se tocan. Por ejemplo, tú veías ahí que te ponía el pilar cero desperdicio. Claro, la valorización de residuos conecta con el desarrollo de productos que era abastecimiento por economía circular. Siempre va a estar conectado porque es un mismo negocio. ¿Ya? Pero en el fondo vas encontrando distintos focos de gestión y principalmente a mí me ha pasado por lo menos que tiene que ver dónde están los grandes stakeholders que impulsan cada uno. Para mí hay temas medioambientales que son muy propios de nuestra operación, ¿ya? Y pues que tiene que ver con la generación de residuos, reducción de emisiones, etcétera. Y hay temas que tienen que ver mucho con el abastecimiento de productos, que tiene que ver con las áreas comerciales, sin duda, ¿ya? Y que también toca temas medioambientales, pero desde nuestros proveedores, desde la generación de productos. Ya no sé, cuando tú vas a un supermercado y ves que tenemos sello azul, eso significa todo un trabajo que se hizo con las caletas de pescadores, por ejemplo, y con los gremios, etcétera, con las cooperativas para asegurar, y también no es Senapesca, justamente para construir este sello y que nos permitiera asegurar que en todas nuestras secciones de pescadería todos los productos responden a extracción responsable, etcétera. Y es algo que se continúa y se exige día a día. Entonces, ese portafolio, por una parte, nace desde lo que te das cuenta que los equipos ya están haciendo y después vas viendo, bueno, también tomando referencias internacionales de quienes van a la vanguardia. Como les decía, una de las mejores herramientas tiene que ver con los reportes, ¿ya? Yo reporto todos los años al Dow Jones, a SASB, y veo lo que me están exigiendo y tiene una lógica de lo que me están exigiendo, y también vas encontrando ciertas oportunidades, ¿ya? Pero se va construyendo en conjunto, y por lo menos en mi estilo de trabajo, no. Creo que así, aparte de cuando tú vas construyendo estos portafolios en conjunto, hace que todos se involucren y que todos se sientan, se apropien de los desafíos, porque son desafíos súper en común. Ahora, cada proyecto, ahora estamos impulsando otro proyecto de economía circular, por lo menos hay 75 involucrados.
que es una locura, sí, cuesta manejarlo muchísimo, Mm. hace que todo se ralentice, pero es importante porque tienes que tocar muchas aristas del negocio, ¿ya? Eso. Tenías 3 preguntas, vamos en una. Sí. No, vamos a dejar dos nomás Ah, para no ya. quitarle tanto al resto. Yo estoy trabajando ahora estoy manejando más o menos 40 iniciativas, tengo un programa de mejora continua y bueno, vamos alimentando siempre proyectos nuevos. ¿Cómo recomendarías tú darle como un foco a cada uno que quizás le dé una vuelta con algo pequeño, una pequeña pregunta dentro de mi acta de proyecto que diga, que lo invite a incorporar algo de sostenibilidad? Eh, Estoy pensando en no ser tan disruptivo, sino empezar de a poquito a meter esto en el manejo de los programas. ¿Habrá algún consejito, alguna Eh, pregunta clave? Creo que te podría decir, a ver, primero identificar si estás mitigando un riesgo futuro, ¿ya? Porque es importante entender cómo la innovación, a mí a veces me dicen, Sole, tenía un proyecto de innovación y la innovación tiene que estar inserta en los proyectos o en las iniciativas. No es como que uno voy a innovar de la nada, no, tiene que haber una necesidad. Número uno. Entonces, ver, primero filtrar qué proyectos que estás llevando tienen que ver con mitigar riesgos futuros, ¿ya? Y la entrega de valor. Y luego, en esos proyectos, yo haría una pregunta súper simple. ¿Cuáles son los impactos medioambientales que tiene el proyecto? ¿Ya? Y generalmente se traducen en residuos, emisiones, biodiversidad, un poco lo que te decía, olores, cosas así. ¿Y cuáles son los impactos sociales? Ahí, ¿quiénes son las personas involucradas? ¿Ya? ¿Y cómo se van a ver impactados? ¿Positivo o negativamente? Y de ahí ver, bueno, ¿qué puedo mejorar para que este proyecto cobre más valor que solamente el desafío económico que probablemente tenga que tener, ya, o de mejora o de eficiencia, pero cómo en este proceso de eficiencia logro mejorar el impacto medioambiental. Les voy a dar un ejemplo, nada que, pero para que se entienda, porque esto no significa que gracias al proyecto vamos a ir a plantar árboles, lo que les decía. Ayer conversaba a raíz de un tema, imagínense, voy a leer una producción de cabritas, popcorn, ¿ya? Entonces, esta persona que produce cabritas importaba el maíz de Argentina porque la cabrita tiene una forma más redonda, el maíz de Argentina, ¿ya? Y le hicieron la pregunta, bueno, ¿y tú has visto la cantidad de emisiones que genera el traslado del maíz desde el otro lado de la cordillera acá, teniendo producción de maíz en Chile, solamente que nuestro maíz, la forma no era tan redonda? Bueno, ese impacto medioambiental ya se puede reducir si es que si ocupabas el maíz chileno, no afectaba la calidad del producto, tampoco era tan deforme la cabrita con el maíz chileno, más encima desarrollabas, ¿cómo se llama?, la producción local. Entonces, de repente una pequeña decisión de cuestionarse cuál es tu impacto medioambiental y cuál es tu impacto social, conllevó a que se redujeron todas las emisiones de importar ese maíz y además desarrollaste a los no sé si la palabra maiceros, pero no creo que se llame así, ¿ya? Pero los productores agrícolas nacionales. Perfecto. Entonces mejoraste tu impacto, redujiste tu impacto negativo medioambiental y mejoraste tu impacto positivo social. No sé si se entendió, entonces si te haces esas preguntas, va a estar la respuesta porque la sostenibilidad no es algo que hay que forzarlo, tiene que ser propio del negocio y del proyecto. Entonces es importante cambiar ese paradigma porque todo el mundo cree que los de sostenibilidad, lo que les decía al inicio, somos la persona de las donaciones y Capitán Planeta. Yo digo, yo no tengo plata para donar, las donaciones se van apenas hay ajuste presupuesto, entonces no nos funciona cuando funciona como con donación. Y Capitán Planeta, no tengo cara de Capitán Planeta para nada. Perfecto. Sí, por eso mismo me gustaría plantearlo de los equipos de proyecto para que no sea forzado, sino que se lo cuestionen, ¿no? Es que no Que llegar y ellos te decir, oye, respondan. ¿cuántos papeles vaya a reducir si automatizáis o digitalizáis tu proceso? Es como ya, no es lo que estoy buscando un poquito. Oye, lo último, si tienes Y algunos ojo, tips. ahí es importante que hagas el doble clic porque quizás al equipo de proyecto le da lo mismo generar papeles, pero alguien en esa empresa está pagando el papel que compra y pagando porque alguien lo gestione como residuo. Y ahí empieza a hacer sentido, Ahí porque ese sí, papel se crea y después se bota. Entonces, alguien paga por los dos lados. Y si tú automatizas, dejas de pagar. Y eso sí. significa que aumentar las utilidades. O sea, hay que buscar salir un poco de solamente de la caja del equipo donde está uno, sino que ver a la empresa cómo impacta esto. Mm, perfecto.
Oye, lo último, solo saber si tienes tips de dónde mantenerse informado con tendencias de sostenibilidad en las industrias. Yo pertenezco a la agroindustria. Y la verdad es que no he encontrado como muchos diarios frutícolas, cosas pequeñas que la verdad no están muy enfocados a tendencias sostenibles, incluso a nivel internacional, que nuestros clientes son chinos en su gran mayoría. No sé si tú tienes alguna fuente, alguna página que te mantenga un poquito Tengo como... algunos links que los tenía antes de la presentación, les voy a mandar, pero principalmente a mí me ha servido mirar hacia afuera. Yo creo que es súper importante la cultura open source. ¿Ya? Los centros de innovación funcionan con cultura open source que en el fondo comparten todas las buenas prácticas. Y si bien esa mirada es decir, oye, el mirar qué está haciendo mis referentes internacionales afuera es también hacia dónde va un poco. Leer, seguir a la industria. Yo ocupo mucho LinkedIn para seguir a la industria. No tengo grandes páginas porque cada vez hay más. El tema de sostenibilidad también hay que entender, es un tema como súper de moda. Entonces uno cae un poco en esto de la desinformación o de ciertas tendencias y que después y te llegan 1000 proveedores a ofrecerte un montón de cosas, pero principalmente es buceando, investigando. Y creo que la agroindustria, que lo encuentro maravillosa, es donde hay demasiado que hacer. Nosotros nos estamos metiendo en agricultura y ganadería regenerativa porque hacia dónde va esto y es la manera en que se está entendiendo que hay que abordar incluso el cambio climático. O sea, ustedes tienen una responsabilidad enorme que además va a permitir en la industria que tengan mucha más rentabilidad, mucho más rendimiento de los suelos y todo. Entonces ahí hay algunos actores. Yo después podría mandarles a través de Franco o Juan algunos contactos o personas a las que estáis siguiendo. Enor es muy representativo en esa industria. Podría buscarte algunos referentes para que puedas ir siguiendo. Perfecto. Muchas gracias. No tengo más No, de aquí preguntas. a ti. Al contrario, feliz. Perfecto. Bueno, al parecer no tenemos más preguntas. Franco, tú querías Sí, tener levantada. claro. Una de las cosas que veo en este proyecto en particular, bueno, cubre el ciclo de vida completo del producto, ¿eh? Son proyectos que van desde el origen de las materias primas, del diseño del producto, hasta eh, el desecho y la transformación del desecho en algo que tenga valor. Entonces, eh, este tipo de proyecto implica muchas disciplinas, muchos profesionales de diferentes disciplinas. ¿Cuál es el desafío ahí de entender a los diferentes profesionales de diferentes disciplinas en cómo se organiza un proyecto? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Desafiante porque uno parte sin saber muchas veces cómo gestionar proyectos. ¿Ya? Cómo ha sido justamente escuchando y entendiendo la realidad. O sea, juntarse acá hay equipos de operaciones me refiero de los reponedores, el señor que da cargo de la merma, el equipo de calidad, equipos comerciales, equipo de eficiencia, los equipos de sistema que tienen que sistematizar esto. Entonces, hay muchos equipos y que en el fondo hay que empezar a integrarlo entre el tema, oye, cómo se factura esto, cómo se vende, como un montón de elementos. De ahí, principalmente, creo que la gestión de las comunicaciones es fundamental, Mm. ¿ya? Porque solamente así logras entender a la otra parte. Si uno no entiende cómo estás impactando, y lo que decía, por qué nos equivocamos la primera vez y pudimos mejorar, es porque no estábamos escuchando a un actor y a un área fundamental, que en este caso era un grupo de operaciones, y que al final, destrabando eso y escuchando y entendiendo y diciendo, recibiendo su aporte y su mirada, todo fluyó. ¿Ya? Entonces ahí yo creo que justamente la gestión de las comunicaciones es súper importante y un poco lo que respondía a la pregunta que me hicieron antes, la identificación de los distintos grupos de interés. Hay unos que tienen grupos de interés que tienen más decisión estratégica, pero otros que tienen al fin y al cabo que van a ser los que van a participar en el día a día y que hay que entender cómo es su proceso. ¿Ya? Porque las áreas como en las empresas nos pasan, las áreas que estamos más en administración central, tenemos una mirada, pero meterse en la operación del negocio hay una cantidad de particularidades y que a nosotros nos pasaba que era muy distinto en un local grande que en un local que es chiquitito.
Es un local grande que tiene una trastienda enorme y espacio fantástico, pero un local chiquitito que no tiene espacio, chuta, ¿cómo abordamos el desafío? Que tienen menos personas. Entonces, yo te diría que ahí es fundamental la gestión de las comunicaciones para integrar puntos de vista totalmente distintos. Perfecto, sí. Sí, y bueno, y un proyecto estos proyectos son más que enfocados en una secuencia de procesos que podría uno estarlo pensando de manera lineal. Estos son proyectos que se enfocan desde el punto de vista del conjunto de relaciones que se dan y cómo esas relaciones se van activando en el tiempo, las relaciones con los distintos involucrados, que es lo que tú señalas en términos de las comunicaciones, y cómo esas comunicaciones permiten establecer y mantener el proyecto fluyendo en el fondo. No hay que pensarlo de manera secuencial. Por eso es un proyecto que requiere un pensamiento sistémico bien desarrollado para poder lograr estos resultados. Así es. Y también hay que tener, creo que también hay que tener tolerancia a la frustración y resiliencia. Sí, Porque de repente siempre aparecen como los stoppers, que no, esto es imposible, no sé qué, y uno ya viene empujando y no, y vamos, y hay que seguir, y hay que encontrar la forma, y hay que encontrar la forma de poder involucrarlos y sumarlos a este carro. Ya cuando uno ya tiene los datos, sabe que hacia allá va y va sumando a varios actores, bueno, hay que ver la manera de sumarlo, y yo creo que ese es uno de las responsabilidades que tiene quienes estamos dirigiendo los proyectos. Tenemos que ser capaces de sumar a todos los que necesitamos sumar. Porque si no lo estamos logrando, algo estamos fallando, alguna información nos falta, algún dato nos falta que logre convencer a esa persona de que esto sí es bueno y sí es una oportunidad. perfecto, gracias. Bueno, agradecemos, por supuesto, a Soledad, a Franco que estuvieron esta tarde con nosotros y aprovechar de invitarlos para la próxima semana, porque seguimos, ¿cierto?, con nuestro ciclo de charlas de Project Management y la próxima semana vamos a hablar de los podcasts de Project Management en Spotify. Así que ahí vamos a conocer un proyecto también bien interesante que estuve hablando ahí y que nuestro charlista de la próxima semana está conectado, así que Matías, ¿cierto? Va a estar con nosotros la próxima semana. Contarles que vamos a enviarles la grabación de esta charla para que la puedan volver a consultar, ¿cierto? Y si nos quieren hacer llegar preguntas, nosotros felices, ¿cierto?, de poder canalizarlas. Agradecerles nuevamente y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Tengan Muchas buena tarde. gracias.